Listo. Vamos a empezar con la segunda parte de esta prédica, ¿ya? Que estamos estudiando qué, lo que es lo que es oye, el cáncer, ¿ya? Maledictus. Estamos viendo que es hablando de la maldición, de sus diferentes causas, de su desarrollo, obviamente también del cómo salir en dado caso. Y estamos hablando de una de las principales razones que es el anatema. Y ahora quiero hablar justamente de lo que es podría decirse la solución. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. La raíz hebrea para la palabra anatema es cherem. Y esta palabra, cherem, hace referencia a que se centra en el juicio físico, escuche, físico, natural, o en la dedicación de algo a Dios para destrucción. Ay, perdón. Implica la santidad de Dios y la necesidad de purificar a su pueblo. Y como ya hemos visto, por ejemplo, la destrucción de Jericó en Josué capítulo 6 versículo 17, que habla justamente de esto, que habla de cómo Dios le encomienda a Josué a destruir Jericó y no tomar absolutamente nada, porque era ¿qué? Anatema. Era exclusivo para Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra anatema hacía referencia a algo que Dios destinaba para su destrucción y que Él se iba a encargar de eso. En el Nuevo Testamento, la palabra anatema trasciende de lo físico para algo más espiritual y eterno, ¿verdad? Como el apóstol habla, aquí ya más se refiere que sea anatema, que vendrá un juicio sobre esa persona, pero hablando más espiritualmente. Ya no, por ejemplo, que va a descender fuego del cielo o que va a venir alguien y lo va a clavar con una espada. Ya no, no, ese tipo de cosas ya no. Aunque todavía, pues en estos días todavía suceden ese tipo de cosas tan terribles, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando hay muertes crueles en la familia, bueno, eso ya son, justamente vamos a entrar eso ahorita, en lo que es, por ejemplo, ¿qué tal si en mi familia hay un anatema? ¿Qué pasa si en mi familia hay un anatema? Como pastor, ajá. ¿Qué tal si en tu familia o en la mía hay una persona que es anatema? Tal vez no eres tú, pero tal vez hay alguien en tu casa que es anatema. Y por causa de ese anatema, a todos les está yendo por los suelos. Por ejemplo, en la Biblia podemos analizar el caso de Josué. Usted lo lee en su casa. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que hubo un hombre, ¿verdad? Que ¿qué hizo? Sabiendo que todo Jericó era anatema y no podían tomar nada, dice que agarró ¿qué? Algunas prendas y oro y lo ocultó debajo de su tienda. Y al día siguiente, bueno, a los días siguientes, cuando Josué quiso ir a conquistar una ciudad pequeña llamada Ai, así, Ai, H-A-I, ¿qué pasó? Fueron ¿qué? Destruidos por un pueblo pequeñito a causa del anatema. Significa que si en tu casa hay un anatema, hay una personita que es anatema, también te va a perjudicar. Y aquí te va otra. Si de tus antepasados hubo alguien que es anatema, seguramente también eso te está perjudicando, porque eso entra dentro de las maldiciones generacionales. Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra anatema también se significa algo más espiritual, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, el Nuevo Testamento. Tal vez ya no vemos el juicio de parte de Dios de ya directamente podría decirse la muerte o destrucción física, pero sí lo vemos de una manera espiritual.
Por ejemplo, ¿cómo yo sé que soy una persona que está bajo maldición? A todo mundo nos pasan cosas malas. Eso es normal, ¿verdad? Lamentablemente. Pero yo sabría que estoy bajo maldición? Porque hay ciertos patrones. Por ejemplo, una persona que siempre le va mal en sus relaciones amorosas. Eso no es normal. Una persona que tiene constantes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llaman estos? Abortos espontáneos. Y ya le hicieron estudios y todo y le dicen, señores, que usted está muy bien de salud, yo no entiendo por qué no puede tener hijos. Suicidios en la familia, muertes extrañas. ¿Qué son muertes que podemos decir extrañas? Por ejemplo, murieron, es que tal, fulanito, 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 o murieron, por ejemplo, muertes feas que quemados, que murieron, que en accidentes, que se cayeron, que etcétera, o que murieron sí, o sea, de situaciones poco normales. Por ejemplo, igual hablando financieramente, una cosa es tener, como dicen, baches financieros y otra cosa es que nunca te vaya bien en las finanzas. Eso no es normal. Que siempre haces negocios y todos fracasan. Eso no es normal. Nos acostumbramos. Por ejemplo, si en la familia todos, por ejemplo, enviudan a cierta edad, no es normal. Por ejemplo, nos han enseñado, ¿no? Que las enfermedades son hereditarias, pero bíblicamente tampoco debería ser normal. O por ejemplo, una de las maldiciones, por ejemplo, hay muchísimas. Por ejemplo, otra que puede ser es no tener hogar. Esa es una maldición. Que toda la vida te la pasas rentando. O por ejemplo, que donde quiera que tú vives siempre hay plagas. Que no falta que la cucaracha, que no falta que la mosca, que no falta que la hormiga, que la chinche, que etcétera. Que nunca faltan las plagas. ¿Eso qué es? Maldición. Entonces, hay muchísimas maneras de saber que una persona está bajo maldición. La pregunta justamente es esa, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahorita estamos viendo una, que es que el anatema. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, el anatema es un reflejo de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios destina a destruir algo, aplica, por ejemplo, la típica frase de las películas, ¿no? Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? Mira, yo no voy a mandar a nadie a hacer lo que sé que tengo que hacer. Por ejemplo, Dios no mandó a nadie a destruir Sodoma y Gomorra. Él mismo lo hizo, personalmente, porque era que anatema. Entonces, la separación irrevocable de algo como anatema refleja la pureza de Dios y su rechazo al pecado. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, el anatema es un juicio que es justo y está ligado a la respuesta humana a la santidad y soberanía de Dios. Dirá, pero justo, claro, Dios siempre va a ser justo. Dios no tolera la corrupción ni la rebelión. Lo que se aparta de él queda bajo juicio. El llamado del Evangelio es escapar del juicio, escapar del anatema por medio de quién? De Cristo, quien se hizo maldición. Ahí aplica la palabra catara en Gálatas 3:13 para redimirnos. Y ya vimos lo que significa la palabra catara, que significa ¿qué? Maldición. Es una palabra griega, no hebrea. ¿Ok? Vamos a leer, por ejemplo, Gálatas, ¿qué dice Gálatas 3:13? Aquí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Dios se volvió maldición para que usted y yo disfrutemos de una vida sin maldición. Esa es la buena noticia. Dirá, bueno, pastor, pues ya me di cuenta que pues yo sí estoy bajo maldición, hay cosas que no están bien en mi vida, hay cosas que no son normales. Bueno.
Gloria a Dios, tenemos un diagnóstico. ¿Ahora qué es? Erradicarlo. ¿Y cómo? A través de Cristo Jesús. Mire, con todo esto llegamos a una conclusión. El concepto de anatema en la Biblia refleja la santidad absoluta de Dios y la seriedad del pecado y la rebelión contra él. Mientras que en el Antiguo Testamento la idea enfatiza el juicio físico, en el Nuevo Testamento se amplía a un juicio espiritual eterno. Sin embargo, a través de Jesucristo, quien se hizo maldición por nosotros, hay redención y esperanza para todos los que confían en Él. Entonces, amado hermano, hay que comprender que si usted o yo nos damos cuenta que somos anatema, si usted y yo estamos siendo anatema, entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos verdaderamente, por ejemplo, aquí dice que ya ser anatema es algo irrevocable. Por eso le digo, si ya tú eres anatema para destrucción, para maldiciones, porque de plano, fuiste la persona más cruel y vil que pudo haber visto. O sea, por ejemplo, si Dios condenó a Sodoma y Gomorra, pues porque, por ejemplo, si usted lee la Biblia en el libro de Génesis, lo que le hicieron, este, por ejemplo, a la hija de este señor, ¿no? Que entregó a su esposa, que le decía, la entregó pues para que hicieran lo que quisieran con ella. O sea, es una cosa horrible, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó ¿cómo se llama? Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, o sea, lo decía, ¿no? Perdón, las cosas que pasaban ahí. O por ejemplo, cuando vino el diluvio, las cosas tan terribles que pasaban, dirían muchas personas, pero son cosas que hoy en día suceden, sí, pero era en un nivel que no lo podemos ni imaginar. Entonces, puede ser más bien, hermano, que a veces tocamos cosas, nos metemos con cosas santas, con las que no debemos meternos, y al meternos nosotros con cosas santas, eso nos vuelve anatema. Por ejemplo, recordemos a los hijos de Aarón que llevaron fuego extraño al altar de Dios y fueron incinerados ahí mismo, por Dios, porque se metieron con algo santo, se metieron con un anatema. Entonces, eso los volvió a ellos anatema y Dios los destinó a destrucción y ahí mismo los destruyó. O por ejemplo, los hijos de Elí, en primer libro de Samuel, usted puede leer sobre ellos. ¿Qué pasó con ellos? Dice que los hijos de Elí, dice que pecaban contra Dios. De tal manera, dice, tenían muchas mujeres, comían del sacrificio. Entonces hacían cosas aberrantes hasta que Dios determinó un juicio en contra de ellos. Ahora dirá, pero usted, pastor, está hablando del Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Ellos prometieron dar una cantidad íntegra sobre un dinero que ellos prometieron, nadie se los pidió. Ellos lo prometieron. Y después les dice el apóstol, los apóstoles, este dinero es el que prometiste. Sí, cae muerto. Después le preguntan a la señora, ah, a Zafira, oiga, ¿este es el dinero que ustedes prometieron? Sí, cae muerta también. Y eso es en el Nuevo Testamento. Dirá, pero pastor, eso ya no sucede hoy en día. Tal vez no, tal vez no. Pero ¿para qué arriesgarse? Como le dije, ser anatema es meterse con lo sagrado. Y como mencioné anteriormente, dice la Biblia, no, no provoquéis a mal a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas. ¿A qué se refiere Dios? Por ejemplo, hay personas que Dios escoge para su servicio
Y cuando tú te metes con ellos y dirá, ay, pastor, qué conveniente para usted. Pues ni modo, yo no pedí ser anatema. Yo dije, Señor, ándale, ándale. Sí, 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 yo no lo pedí. Yo estoy embarcado en esto, ni modo, ¿qué le hago? Yo no pedí ser anatema, pero ahora lo soy. Y cualquiera que se mete conmigo, dirá, ay, no, pero es la verdad, hermano. Personas que se meten, o yo he visto, y pues no se la pasan muy bien, que digamos. ¿Por qué? Porque me tocaron, porque me hicieron daño, por algo que hicieron o no debieron hacer, o algo que debían hacer y no quisieron hacer. Entonces, hermano, consejo, no te metas con algo santo. Y si en algún momento lo hiciste, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que agarran de burla a la iglesia o las cosas de la iglesia y hacen cosas y todo pura burla. Eso solamente se están buscando ser anatema. La gente que se burla de la iglesia, la gente que se burla de los pastores, dirá, ay, pastor, eso suena amenaza, eso suena advertencia. Pues sí, no soy yo, la Biblia lo dice. Y tenemos muchas evidencias bíblicas y aún el día de hoy, hermano, yo puedo decir que soy testigo de que Dios sigue marcando a muchos como anatema. Entonces, mi hermano, una de las causas por las cuales podemos vivir bajo maldición es porque nos metimos con algo santo, con algo con lo que no debíamos de meter. Hay que analizar. Tal vez dirá, no, pastor, eso a mí no me queda. Bueno, está bien, perfecto, pero queda como enseñanza. No te metas con lo santo de Dios. ¿Y qué es lo santo? Por ejemplo, hoy en día ya no hay tabernáculo. ¿Qué es lo santo para Dios ahora hoy en día? ¿Qué es eso santo que no se debe de tocar? Acabo de hablar, ¿no? Por ejemplo, pastores, bueno, no todos los pastores. Aquí cabe aclarar algo, hermano. No todos los pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni etcétera, etcétera. No todos son anatema. No todos son llamados por Dios. Hay muchos pastores que decidieron ser pastores, pero no los llamaron a ser pastores. No los llamó Dios. Hay muchos que se creen profetas y Dios no los llamó a ser profeta. Hay muchos que se creen apóstoles y Dios no los llamó. Entonces ellos no son anatema. Cuando un siervo de Dios es anatema, nadie lo puede tocar. Y pobrecito del que lo toque o la toque. ¿Ah? Escrito está, ¿qué caso no dijo Jesús? Dice, aquel que toque a alguno de mis pequeñitos. ¿Y quiénes son sus pequeñitos? Los suyos. Wow, aquí viene una revelación. Los 12 apóstoles eran anatema, por eso nadie los pudo tocar. Dirá, ay, pastor, pero si los mataron, ¿sí? ¿Y cómo le fue a la gente que los mató? ¿Cómo le fue al pueblo de Israel por matar a los profetas? ¿Que acaso no fueron esclavos toda su vida? ¿Que acaso no el pueblo tuvo que pagar sus consecuencias por matar a los profetas? Claro que sí, hermano. Entonces, ¿qué le recomiendo? ¿O cuál es la enseñanza de todo esto, hermano? No nos metamos con los santos. Y no solamente refiero a siervos de Dios. No te metas con nada que Dios llama santo. Por ejemplo, hay gente que se le hace muy fácil hablar de las escrituras como si fueran cualquier cosa. No, hermano, no lo tomes a la ligera. Por ejemplo, yo soy de las personas al menos, por ejemplo, si alguien va a cantar, por ejemplo, a la iglesia, hazlo con respeto, con amor. Yo recuerdo, por ejemplo, que de niño, no significa que ahora ya no, ¿no? Pero yo era muy celoso con respecto, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si yo veía a alguien mascando chicle, casi, casi lo agarraba de la lengua y le decía, escupe, ¿no? ¿Por qué? Porque se me hacía fue una falta de respeto. Y fuera quien fuera, fuera joven, fuera anciano, a mí me valía. Yo iba y le decía, estamos en la casa de Dios, ¿qué le pasa? Porque uno aprende a ser celoso, ¿no? Claro,
Cuando hablamos de santidad no se refiere tanto a las cosas, ahora lo estamos aplicando más a aquellas cosas a las que Dios llama santas. Ahorita mencioné, ¿no? Por ejemplo, los siervos de Dios. Pero, por ejemplo, tal vez tú no eres pastor, tal vez tú no eres apóstol, tal vez ni siquiera sirves en la iglesia, pero tal vez eres anatema. Aquí le hago un secretito. ¿Sabe a mí qué me volvió anatema? Las oraciones de mi bisabuela, de mi abuela, perdón el concierto, de mi madre. ¿No? Todo es, todo eso, ¿qué son? Sí, ya sé. Todo eso, ¿qué son? Perdón, esas oraciones, ¿qué pasó? Me volvieron anatema. Por eso yo siempre le insisto y le enseño a los padres, preséntale tus hijos a Dios para que los vuelvas anatema. Preséntalo como algo santo delante de Dios para que Dios los decida tomar como algo apartado para Él. Y si tus hijos se vuelven anatema, nadie los va a poder tocar. Ay, Dios sabrá bien el pan. Bueno, lo importante es la intención, ¿no? Que queremos compartir la palabra. A ver a ver si YouTube no nos cancela por la música de fondo. Bueno, mis hermanos, ya se está alejando. Entonces, eso me volvió un anatema. Las oraciones de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre. Todo eso, ¿qué pasó? Me volvió un anatema. Entonces, para ya no hacer más largo esto, hermano, yo quiero concluirte. No te metas con los santos, pero también te hago una invitación. Aquí hay dos cosas. Una, no te metas con los santos, vuélvete santo. O otra vez, no te metas con los santos, vuélvete santo. ¿Cómo me vuelvo santo, pastor? No significa que te voy a, no significa que te van a canonizar, ¿no? No significa que te van a volver santito y ahora te voy a tener tu fotito ahí. No, 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 eso, de esa santidad no estoy hablando. Estoy hablando de que, dice la Biblia, Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Qué nos hace santos, hermano? Tener a Jesús aquí adentro. Si usted recibe a Jesús en su corazón, usted es santo. Sea santo. ¿Y sabe qué lo va a hacer cada día más santo? Apártese. Apártese del mal. Apártese del pecado. Apártese de lo que nos maldice, de lo que nos hace daño. Y usted al apartarse de todo eso, ¿qué va a pasar? Dios va a obrar. Entonces, hermano, no se meta con los santos. ¿Sabe qué he hecho yo? Por eso yo digo, no te metas con nadie, porque tú no sabes quién es. Con nadie, hermano. No, pero es que es un fulanito de tal. No te metas con nadie, hermano. No hagas corajes con nadie. Tú no sabes si con esa persona con la que estás haciendo corajes es anatema. Imagínate. Si de por sí nos va mal y todavía te andas metiendo con anatema, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, hermano, ¿cuál es el llamado de este día? No te metas con los santos. Sé santo. De por sí, la próxima enseñanza vamos a estar hablando de lo que es la santidad. Vamos a seguir desarrollando todo este tema. Entonces, hermano, pues yo espero que esto haya sido de edificación, de bendición para tu vida. Hago una pequeña conclusión, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el cáncer maledictus.
Lo que estamos hablando es que de la maldición. Y una de las causas por las cuales viene la maldición, que es el anatema. ¿Y qué es el anatema? A causa de meterse con lo santo de Dios. Si Dios algo dice que es suyo, no te metas con eso. Dirá, pero hermano, digo, pastor, ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya no hay anatema. Claro que sí. ¿Y sabe cuál es el anatema? El Evangelio. No te metas con el Evangelio. Pero que yo no creo en esas cosas, pues al menos no te metas con la gente que predica. No te metas con el Evangelio. Porque ese es el anatema hoy en día. Es sagrado, es pulcro. No te metas y te irá bien. Entonces, ¿a qué se refiere, pastor? Que no predique. No, no. Me refiero a que si te lo vas a hacer, hazlo bien. Porque es algo serio. Es algo serio y no estamos para jugar. Estamos para bendecir, estamos para edificar. Entonces, hermano, no te metas con lo santo. Vuélvete santo. Sale. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Padre, porque yo sé que eres grande en misericordia. Yo sé, mi Dios, que estamos en tiempos de gracia. Yo sé que es gracias a la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en ese madero. Gracias a ese sacrificio en la cruz y gracias a que resucitaste. Gracias a que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hay gracia y misericordia en nuestros días. Pero Señor, también sabemos que eres un Dios severo, que eres un Dios santo. Y como escrito está, Señor, debemos tener temor, temor de Jehová, temor de Dios. Y hoy decidimos tener temor y decidimos, Señor, respetar y temer a todo aquello, Señor, a lo que tú has llamado santo. Perdónanos, Dios, si nos hemos metido con tu anatema. Perdónanos, Señor. Tal vez lo sabíamos, tal vez no. Perdónanos, Dios. Sabemos que ahora eh, tal vez estamos libres de la pena de muerte, pero no de las consecuencias. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, por meternos con aquello que tú has llamado santo. Perdónanos, Padre, por tal vez no tener el respeto debido con todo aquello, Señor, a lo que tú has llamado santo. Perdónanos, Dios, por no ejercer ese llamado como tú nos los dijiste. Perdónanos, Señor, por no tomar la seriedad del Evangelio. Perdónanos, Señor, por no practicar esa santidad. Perdónanos, Señor. Yo te pido, Padre, que si alguien aquí, Señor, tú lo has escogido como anatema, que sea bendecido, que sea cubierto, pero sobre todo, Señor, que pueda entender que si es anatema es para bendición, pero que no haya anatemas para destrucción, Señor, sino para consagración. Declaro que aquí hay personas consagradas para ti, Señor. No, no personas destinadas a destruirse, no personas destinadas, Padre, a una muerte, sino destinados, Padre, a una consagración, ellos y toda su casa, ellos y toda su familia. Así te lo pido, Señor, y así lo declaramos. Te doy, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues muchas bendiciones y no se pierda la siguiente clase que estaremos hablando de lo que es la santidad, ¿verdad? Vamos a terminar.